Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Unión Europea no tocará, al menos por el momento, los activos rusos congelados para dar financiamiento a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. El bloque de los 27 aprobó un cheque por 90.000 millones de euros, préstamo que Volodymyr Zelensky aseguró fortalece verdaderamente su defensa. En la Franja de Gaza se habría terminado la hambruna, así lo informa el Monitor Global del Hambre. Sin embargo, expertos advierten que la situación sigue siendo crítica y la ayuda al devastado enclave palestino entra a cuentagotas en momentos en los que el invierno causa estragos. Agricultores franceses protestan frente a la villa de Emmanuel Macron en Le Touquet contra la firma del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y otros llegan a Matignon para reunirse con Sébastien Lecornu. Al tiempo, ministros de Exteriores del bloque sudamericano se dan cita para discutir si aceptan el aplazamiento de la firma del pacto. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. La Unión Europea no tocará, al menos por el momento, los activos rusos congelados para dar financiamiento a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. Reunidos en Bruselas, los líderes del bloque de los 27 aprobaron el jueves un cheque por 90.000 millones de euros, préstamo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que fortalece verdaderamente su defensa. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin advirtió que Moscú piensa recuperar sus activos congelados por la vía judicial. Y hoy en Miami continuarán los esfuerzos diplomáticos para sacar adelante el plan de la administración Trump. Vamos a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, muy buena tarde para ti. Empezamos con los activos rusos congelados por la guerra. ¿Por qué fue tan difícil llegar a un acuerdo entre los líderes europeos? Adelante. Buenos días. Fueron 17 horas de intensas negociaciones en que la Unión Europea finalmente fracasó en utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. La propuesta de la Comisión Europea era utilizar 210.000 millones de euros para un fondo de reparación para Ucrania, en que el país no tendría que devolver una vez hasta que Rusia se comprometiera a pagar por su invasión. La mayoría de estos activos se encontraban en Bélgica. Y aquí es donde estaba el principal escollo. El primer ministro del país, Bart De Wever, insistía en que había serias dudas legales y graves efectos para la economía belga y también para el conjunto de la economía europea si se utilizaban estos activos rusos congelados. A pesar de todo, la Comisión Europea insistía en que había suficientes garantías, que el riesgo era compartido, pero Bart De Wever insistía en que quería un riesgo compartido y limitado por parte de los países, pero había serias dificultades para muchas capitales a aceptar esta cuestión, así que finalmente se optó por la opción B, que era la emisión de deuda conjunta para obtener un préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda hacer frente a sus gastos más inmediatos. Eso sí, esta opción no contará con la participación ni de Hungría, ni de República Checa, ni tampoco de Eslovaquia. Se trata de un fracaso en parte por parte de la Comisión Europea y también de algunos líderes europeos, como el canciller alemán Friedrich Merz, que insistía en que la única opción era el uso de activos rusos congelados, pero lo cierto es que estos insistían en que moralmente era lo justo, que Rusia debe pagar por su invasión, pero lo que ocurre mucho aquí en la Unión Europea es que el difícil equilibrio entre los países europeos finalmente ha jugado en su contra. Eso sí, hay que tener en cuenta, los activos rusos van a seguir inmovilizados hasta que Rusia no se comprometa en reparar a Ucrania una vez haya acabado la guerra. Esther, ahora hablemos por favor de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, aplazada por lo menos hasta enero. Dadas las reticencias de países como Francia e Italia, ¿en qué medida, Esther, se puede alcanzar el acuerdo o caerse más bien definitivamente?
Bueno, la sensación aquí en Bruselas es que lo que se está dando es un poco más de margen, un mes más para que se pueda hacer esta firma de este acuerdo prevista en principio para el 12 de enero, aseguran fuentes comunitarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer a los líderes europeos que no viajaría a Brasil hoy para poder firmar este acuerdo, sobre todo porque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistía en que necesitaba un poco más de tiempo, a pesar de que el presidente francés Emmanuel Macron llevaba semanas advirtiendo de que ahora mismo no era aceptable aceptar este acuerdo. Finalmente ha sido la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha impedido que se pueda firmar este acuerdo, ya que junto con Francia y otros países hacían una minoría de bloqueo. Eso sí, ha sido necesario que Giorgia Meloni hablara con el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, para insistirle que ella estaba a favor de este acuerdo, pero que necesitaba un poco más de tiempo, sobre todo para convencer a los agricultores y para reducir la enorme presión que ahora mismo siente en su propio país contra el acuerdo. Pero la sensación generalizada en Bruselas es que al cabo de unas semanas se está bastante seguro que para enero se va a poder firmar este acuerdo después de 25 años de negociaciones. La Unión Europea insiste que esta vez sí, para principios de 2026, este acuerdo va a ser una realidad. Muchas gracias, Esther Herrera, por la información desde Bruselas. Y precisamente la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur continúa generando divisiones y desatando protestas. Agricultores franceses se manifiestan frente a la villa del presidente Emmanuel Macron en Le Touquet contra la firma del acuerdo. Y otros llegan a Matignon para reunirse con Sébastien Lecornu. Al tiempo, ministros de Exteriores del bloque suramericano se dan cita en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para discutir si aceptan o no el aplazamiento a enero de la firma del pacto que se tenía prevista para este sábado. Escuchemos por qué los agricultores franceses se oponen al tratado comercial que de firmarse sería el mayor acuerdo del mundo. Comprenderán que hemos sido bastante exigentes porque llevamos mucho tiempo denunciando lo que está sucediendo a nivel europeo y nacional, y luego esta reunión a principios de año para que podamos tener una visión, porque podemos hablar de medidas sectoriales, pero mientras no tengamos una visión de lo que queremos hacer con la agricultura, no avanzaremos. Él es el jefe de gobierno, es su responsabilidad dirigir los asuntos de Francia, y por eso ahora debe abordar el tema agrícola. Tenemos un mes y medio hasta el Salón Agrícola. Eso es el tiempo que nos damos para tener una perspectiva clara. Ahora vamos a Medio Oriente. En la Franja de Gaza se habría terminado la hambruna. Así lo informa el Monitor Global del Hambre. Sin embargo, expertos advierten que la situación sigue siendo crítica y las escenas en el devastado enclave palestino son de niños en los huesos y madres y padres desesperados por darle alimento a sus hijos. Y es que en Gaza, donde más de 70,000 palestinos han sido asesinados en los bombardeos israelíes y los hogares, escuelas y hospitales reducidos a escombros, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y el invierno ha destruido e inundado miles de carpas, dejando así adultos y adultos mayores sin cobijo y sin techo. A los niños también. Aquí los detalles. En la Franja de Gaza ya no hay hambruna. Es la conclusión del IPC, un monitor mundial del hambre usado por Naciones Unidas, en su evaluación más reciente tras 4 meses de los últimos datos disponibles, debido a una mejora en la entrega de alimentos humanitarios en medio del frágil alto el fuego en el enclave. Sin embargo, especifica que la situación en el territorio palestino sigue crítica. Mi hijo no es muy activo, no corre mucho ni juega con otros niños, no corre como lo hacen los demás niños. Su estatura se mantiene igual, es bajito, no está creciendo. Su cabeza es más grande que el tamaño de su cuerpo. Mi hijo sigue así, como pueden ver, no puede salir como los otros niños a jugar con ellos ni hacer nada. Hace un tiempo perdí a mi hijo. Durante 45 días sufrió la misma condición de desnutrición. Mi hija sufre de desnutrición severa y acidosis. Mi hija tiene 4 años y no pesa más de 5 kilogramos. Mi hija no camina y su crecimiento está estancado. Me di cuenta de esto hace 1 año y medio. Desde el comienzo de la guerra no hay alimentos debido al cierre de los cruces. Arjuan empezó a cansarse desde el inicio de la guerra. Arjuan estaba bien, su peso era excelente, caminaba, se movía, jugaba con sus hermanos. Todo eso se detuvo. Israel controla todos los accesos al enclave costero. Kogat, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, ya había rechazado en agosto que hubiera hambruna en Gaza. Para que una región sea clasificada como en hambruna por el IPC,
Al menos 20% de la población debe sufrir escasez extrema de alimentos. En otro orden de ideas, en Australia, casi una semana del tiroteo en la playa de Bondi en Sydney durante la celebración judía de Hanukkah, el gobierno de Anthony Albanese hizo anuncios. Este domingo será un día de conmemoración y reflexión en honor a las 15 víctimas del ataque, que según las autoridades fue inspirado por el Estado Islámico, y decenas de heridos quedan todavía, algunos permanecen hospitalizados. Acusado de no hacer lo suficiente para combatir el creciente antisemitismo en el país, el primer ministro abordó la violencia armada en una conferencia de prensa. Más detalles en el siguiente informe. Cientos de surfistas y nadadores forman un enorme círculo creando un símbolo en homenaje a las 15 personas asesinadas por 2 tiradores durante una celebración pública de Hanukkah la semana pasada. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció en un discurso el jueves que el país realizará un día nacional de conmemoración este fin de semana. El domingo, las banderas de todos los edificios gubernamentales de Nueva Gales del Sur y Australia ondearán a media asta en señal de respeto por las vidas perdidas y el dolor compartido en toda nuestra nación. Invitamos a la gente de toda Australia a encender una vela a las 6:47, exactamente una semana después del ataque, como un acto silencioso de recuerdo. Aunque Australia ya cuenta con un estricto control de armas de fuego, Anthony Albanese, el primer ministro del país, promete más reformas y otras iniciativas para frenar la violencia armada tras los asesinatos. Sabemos que uno de estos terroristas tenía licencia para portar armas de fuego y 6 armas, a pesar de vivir en pleno suburbio de Sydney, en Bonnyrigg. No hay razón para que alguien en esa situación necesite tantas armas. Hoy también anunció que el gobierno establecerá un programa nacional de recompra de armas para adquirir armas de fuego, recientemente prohibidas e ilegales. Albanese también abordó las acusaciones de que su gobierno no había hecho lo suficiente para combatir el creciente antisemitismo en el país. El primer ministro australiano anunció el jueves que se establecerán nuevas leyes para combatir el antisemitismo, lo que el máximo organismo judío del país calificó como un primer paso esencial, pero siguió criticando al gobierno por no haber tomado medidas antes, tras los sucesos del 7 de octubre. Finalizamos en Estados Unidos. Hoy deberían de darse a conocer los archivos de la investigación sobre el pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. El plazo fijado por ley vence al final del día, tiempo en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería de hacerlos públicos. En la víspera de este día, el Partido Demócrata difundió nuevos materiales del caso que incluyen fotografías de Epstein con Donald Trump, pero también con personalidades como el filósofo Noam Chomsky y el filántropo Bill Gates, además de mensajes sobre enviar chicas de 18 años. Gabriel Colchen tiene los detalles. Sube la presión para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este viernes se vence el plazo y se debe publicar decenas de miles de páginas del expediente de Jeffrey Epstein, algo obligatorio según la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue votada por el Congreso el pasado 18 de noviembre. El trabajo de la oficina judicial previo a la publicación ha implicado cuestionamientos por la desconfianza que ha generado la postura ambivalente de la administración Trump y su representante en esta área, Pam Bondi. También es una tarea tediosa y a contrarreloj, ya que, entre otras cosas, se debe proteger la identidad de muchas personas que aparecen en los archivos del caso del fallecido criminal sexual. Los congresistas demócratas ya publicaron varias series de fotos de Epstein en las que se ve con importantes personalidades estadounidenses como el presidente Donald Trump, el multimillonario Bill Gates o el expresidente Bill Clinton. Hace unos días Donald Trump había reaccionado a esta publicación diciendo que no era algo importante. La última serie publicada el jueves incluye fotos de pasaportes de mujeres, planos del libro Lolita, cuya trama cuenta la historia de un pedófilo y su relación con una niña de 12 años, y de Epstein junto a personalidades como Steve Bannon, antiguo asesor de Donald Trump, o el intelectual Noam Chomsky. Jeffrey Epstein se rodeaba de importantes celebridades internacionales y fue condenado por delitos relacionados con la prostitución y después acusado de abusos sexuales a menores y tráfico de personas. Se suicidó en la cárcel en 2019 antes de su juicio. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.